Estamos todo listo como para poder comenzar el estudio de la palabra de Dios. Y vamos con alguna pregunta. ¿Quién se acuerda de la lectura bíblica? Hay varios textos allí de la lectura bíblica. Hebreos 2:10, ¿qué es lo que nos decía, hermanos? Yo quiero saber cómo ustedes recuerdan los pensamientos de la palabra de Dios. Es lo único que vamos a necesitar dentro de poco, porque posiblemente ni la Biblia vamos a poder llevar. Mire, si nos toca subir una montaña, por ejemplo, como la del Sinaí, correr para arriba, no podés llevar nada. Hasta el abrigo te pesa ahí en un lugar como ese. Y cada libra de peso se convierte tal vez en no sé si ustedes conocen el quintal, lo que es un quintal o una tonelada. Cada vez que usted va subiendo, por eso que lo único que nos va a quedar lo que vamos a meter aquí en la mente. ¿Qué dice Hebreos 2:10? Porque convenía que aquel, ¿no es cierto?, por quien son todas las cosas subsistan. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue el texto? Habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. Perfeccionarse, ¿a quién? Por aflicciones, perfeccionarse por aflicciones al autor, ¿de quién? De nuestra salvación. Increíble es eso, que Dios tuvo que aplicar el dolor. El mensaje de hoy nuestro, no sé si no se entendió el título, es la respuesta de Dios al dolor. La respuesta que Dios puede dar al dolor. Y luego tenemos el otro texto de Hebreos 5, versículo 7 en adelante, al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ¿qué pasó? Ofreciendo ruegos y súplica, ¿cómo? Con gran clamor y lágrimas. Fue oído, ¿cómo? Por causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que él padeció, ¿qué es lo que aprendió? Aprendió la obediencia. ¿Y cómo sigue? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué cosa? Autor de eterna salvación a todos aquellos que le obedecen. Y vuelve a subrayar la palabra obediencia, que el mundo cristiano no quiere entender, hermanos. El mundo católico no quiere entender qué es la palabra obediencia. Y el mundo protestante, que tiene la Biblia, tal vez peor, en peores condiciones. A través del dolor, a través de la aflicción, Cristo aprendió a obedecer. Y es increíble que todos los días, hermanos, Romanos 8:22 se está cumpliendo todos los días. Romanos 8:22 nos dice que la creación, la naturaleza toda, gime bajo el peso del pecado y se retuerce de dolor. ¡Qué increíble! Uno podría decir, pero la tierra, ¿será que la tierra sufre? La Biblia dice eso, que la tierra gime. ¿Qué es gemir, hermanos? Es lamentarse, sentir dolor, sentir un peso agobiante. La naturaleza gime y se retuerce de dolor. En algún país del mundo, todos los días, hermano, hay llanto, hay dolor, hay hambre, hay miseria, hay odio, hay muerte. No hay un país en el mundo que todos los días no haya clamores que lleguen hacia el cielo. Por intolerancia religiosa, especialmente los musulmanes con los cristianos se están dando con todo allí en el Medio Oriente. Tiro va y tiro venga. Hay lugares donde entre mismos protestantes y católicos, hay en Irlanda, del norte, del sur, todos los días hay tiros. Los rusos están haciendo un desastre y ninguno dice nada, parece que el mundo está ciego y mudo. Entre esa pobre gente que la están masacrando, la televisión italiana mostraba antes de ayer,
un foso inmenso de cadáveres de hijos de Dios, niños, hombres, mujeres, todos los días. Romanos 8:22 está cumpliendo. El mundo gime, se retuerce de dolor. Y viene la pregunta, hermanos, ¿por qué Dios está permitiendo tanto dolor? ¿Qué propósito tiene Dios con el dolor, hermanos, y el sufrimiento? ¿Será que tiene algo de positivo el dolor? ¿Qué haría usted, por ejemplo, frente a un hijo caprichoso, rebelde, que no respeta la autoridad del hogar, la disciplina, el orden? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted, por ejemplo, frente a la picadura de una víbora venenosa? ¿Usted haría una sangría? ¿Tomaría usted un cuchillo y le metería a su hijo una cortada para extraer el veneno? ¿O lo dejaría nomás que muera? Porque no le quiere causar dolor. ¿Qué haría usted frente a la mordedura de un perro rabioso? ¿Sería capaz usted de calentar al fuego un hierro vivo, rojo vivo, y meterlo sobre la herida para que ese hierro rojo vivo mate el virus de la rabia? ¿O usted dejaría que su hijo siga nomás con la rabia y que muera? ¿Qué haría usted, hermano? ¿Cuál sería la respuesta nuestra al dolor? ¿Usted haría una sangría en la vena a un familiar suyo, a un hijo, que ha sido infectado por una infección? A veces la infección no duele, pero la infección puede causar una gangrena y la gangrena puede causar la muerte. Y usted tiene que, a veces, causar un dolor para quitar otro dolor. Hay contradicciones, ¿no es cierto? Hay una contradicción difícil de entender. Es muy difícil de entender. Todos los días me preguntan, pastor, ¿y por qué? Pastor, ¿y por qué? ¿Y por qué los niños? ¿Y por qué sufre esto? ¿Y por qué esto? Yo no soy Dios, hermanos. Teológicamente damos alguna respuesta y la experiencia también de los años a veces nos ayuda a dar alguna respuesta. Yo he visto sangrías en las venas tanto a seres humanos como a animales para poder salvarlo de la muerte. Pero si a nosotros nos tocaría esto, yo vuelvo a hacer la pregunta de nuevo. ¿Será que todo el dolor es negativo, ni nada de positivo en el dolor? En mi familia yo he tenido alguna ilustración de que son reales. Aquí está Norma, yo no sé, nunca más le he mirado los pies, pero Norma una vez se quemó hasta 3er grado en el pie. Y hubo con mucha paciencia que quitarle todos los días esa capa que se le formaba arriba de una especie de infección ahí, quitarle eso y dejarle la llaga viva, luego curarlo de nuevo. Durante un tiempo se hizo ese trabajo con mucha paciencia. Ayer me estaba escribiendo y me acordé de mi nieto, el Rubencito Ramos, cuando estábamos haciendo el ciclo de conferencias para organizar la iglesia de Rockville, el año 85, tendría unos 2 años. Al terminar la conferencia se cayó, tenía una pacha, no sé cómo usted dice pacha, una madera, y se clavó unos cuantos vidrios, porque era de vidrio en la mano, y vaya a sacarle los vidrios. Yo recuerdo que nadie le podía tocar la mano, el único que le podía tocar la mano era yo, para curarlo, todos los días. Y anoche estuve en casa y le dije, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Y cómo no me voy a acordar? Me mostró la mano, aquí están las cicatrices, ¿no? Hermanos, hay algunas ilustraciones reales que a usted también le ha pasado, que usted tuvieron que intervenir, y usted dice, bueno, para quitar un dolor tengo que causar otro dolor. Y a veces a uno le duele hacer doler a otra persona, pero a veces no queda otro problema, otra solución. Por ejemplo, frente al dolor moral, ¿qué hacemos nosotros? Yo lo he visto en las iglesias, que frente al dolor moral la mayoría nos recluimos, y quiero subrayar esta palabra, recluirse. Nos ofenden, nos hieren en cierto lugar, a veces nos retiramos, nos rechazan, nos discriminan, y nos encerramos en nuestro propio mundo de resentimientos y hasta de odios. Muchas veces vivimos como marginados
voluntariamente de la sociedad y hasta de la iglesia, porque somos nosotros que nos marginamos. ¿Es culpable Dios de todo eso, hermano? No. ¿Dónde está la solución? ¿En la mano de los gobiernos? Puede ser que alguna cosa puede solucionar el gobierno. Y ahora va una pregunta para ustedes. Yo sé que ustedes son estudiosos de la historia, y les voy a hablar de la historia de ustedes. ¿Cuál creen ustedes que fue la razón de que Juan Ponce de León arrancara desde Puerto Rico y visitara en 2 oportunidades la Florida? La segunda vez los indios estaban mejor armados, y aunque él fue con 100 hombres en la Florida, los indios pudieron más que él, y lo hirieron, y luego de ahí se fue a Cuba, y tiempo después murió Juan Ponce de León, por abril ahí de 1512. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Por qué él viajó desde Puerto Rico? A ver, hay algunos que han vivido en esa zona hasta la Florida. ¿Qué fue a hacer Ponce de León ahí? No puedo creer eso. Ustedes son americanos. ¿Ningún estudiante? Estamos mal en la historia de América nosotros. El hermano Ponce de León se fue a buscar lo que él le llamaba la eterna juvencia, es el español de aquel entonces. Alguien le había dicho que por la Florida había aguas que al beberlas podían dar la belleza y podían dar la eterna juventud. Y ustedes dirían, pero ¿cómo puede ser? Qué tonto que era Ponce de León. Usted lo dice hoy eso. Pero ¿qué me dice usted que hasta hace poquito el famoso cirujano Barnard estuvo vendiendo la píldora de la eterna juventud? Y todo el mundo la ha comprado. El mismo Barnard murió, y todos los que tomaron la píldora también murieron. Le digo eso, hermanos, porque tiene que ver con el mensaje nuestro de esta mañana. La respuesta de Dios. Hermano, Dios nuestro Padre no quiere marginarnos, y no quiere marginados tampoco. Todos formamos parte de su familia, pero tenemos que entender cómo Él obra en la familia. Acá hice que se dejara por lo menos mostrarle algo aquí, hermano. Gracias, muchas gracias. A ver, estiro usted de ahí y yo estiro de acá. Si logramos sacar o logramos romper. Ok. Parece que salió. He colocado esto, hermano, para que a ver si podemos ser realistas un poquitito y entender un poco el ciclo de nuestra vida. Creo que había colocado aquí algo para tomar esto. Espero que debe estar. Muy bien. Yo creo que había puesto una aquí en mi bolsillo. Tengo mi tres. A ver. Y no sé si... Aquí arriba siempre había algo que habían colocado. Hay una gran raíz. No sé qué había colocado aquí en mi bolsillo. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? ¿O se fue por otro lado? Sí, una de esas, sí. Colócala aquí. Aquí hay una transparencia. Ahí se puede agarrar. Ahí lo he agarrado otra vez. Ok, gracias, hermano. Yo le estoy llamando esto el polígono del crecimiento. Es chiquito, pero ustedes lo van a poder ver. Son ustedes. El ser humano nace, ¿no? Y en nuestro mundo Dios nos dio un modelo, el modelo de Jesucristo. A los 12 años Jesús, Él pudo decir, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Estoy envuelto en este universo de la parte de Dios en vista que ha habido una rebelión. A los 33 años Jesús, Él pudo decir, yo puedo morir. Estaba preparado para morir y murió. Ahora, el ciclo sube, ¿no? Llegamos a los 43. Yo puse todo con 3, como hay 3, puse 3. Llegamos a los 43 años o 40 años y se espera de una persona que ya esté madura, ¿no? Madura, y si Dios la llama al descanso ya debería estar preparada, como Cristo también estaba preparado aquí, y como Cristo estaba preparado aquí. Cuando se llega a esta altura de los 50 años, 50, 55 años, por naturaleza comienza la curva ya descendente.
Por eso que el Salmo 90, que es un salmo de Moisés, es una oración de Moisés. Moisés le pedía a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame, oh Dios, a contar mi día, día por día, cómo son mis días. San Pablo dice que Dios nos ha colocado una estatura, nos ha colocado una medida a que nos alcancemos, y la medida es Jesús. Esto también podríamos llamarlo el ciclo del pecado, el ciclo de la carne, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Entonces el ciclo carnal va, llega hasta allá aquí arriba y comienza otra vez a bajar. Algunos llegan a esto, otros llegan a los 73, menos llegan a los 83, muchísimo menos llegan a los 93 y finalmente llegamos a 0. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre carnal, una mujer carnal y un hombre espiritual? ¿Cuál es la diferencia? Aparentemente somos todos iguales, pero no debería ser. ¿Por qué? Porque San Pablo, en 2 de Corintios 4:16, él hace la diferencia entre un ser espiritual y un ser carnal. El ser carnal sube, llega hasta ahí, comienza a bajar y muere y punto. Pero el ser espiritual que ha llegado ahí, que has caminado en el camino angosto, que se encontró con Cristo y camina en el camino angosto, tiene que seguir subiendo por ese camino angosto, porque Pablo dice, aunque este cuerpo nuestro externo se va desgastando, lo interno se va renovando, dice él, de día en día hasta llegar a la misma imagen, a la misma presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, ese es el camino, no hay otro camino. Usted o crece o muere en su totalidad. Por eso que Dios a través de su palabra y su Espíritu nos dice la verdad. San Pedro, por ejemplo, 1 de Pedro 1, 23, 25. San Pedro está razonando sobre esta base de este polígono del crecimiento que yo le puse ahí. O también ciclo de la muerte, si queremos llamarlo. O de la muerte y de la vida, por otro lado. Y él dice que Dios desea que renazcamos de simiente, ¿cómo dice él allí? Incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo único que vive y permanece para siempre es la palabra de Dios. Y porque luego dice, porque toda carne es como hierba, ¿o no? ¿Es mentira o es verdad? Toda carne es como hierba. Y dice más, dice, y toda gloria del hombre como flor. Y ojalá que fuese una flor perfumada, ¿no? Porque hay algunas flores que no tienen ningún perfume, de ninguna manera, al contrario. A veces algunas flores tienen mal olor todavía. Toda carne como hierba, y toda gloria del hombre es como flor, que aparece por un momento y luego se desvanece. Solo, hermanos, el Evangelio, Hebreos 2:14, estamos siempre dentro del contexto de Hebreos, solo el Evangelio te asegura eternidad. No hay otra cosa que te asegure eternidad aquí en esta tierra, en este mundo. Hebreos 2:14 nos dice, porque hubo uno en mayúscula, que vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Solo uno. Y a través de su muerte, a través del dolor, él pudo destruir a aquel que tenía el dominio, el imperio, el emperador de la muerte, el diablo. Confiar en nuestro Padre, confiar en Jesús, hermanos, es hallar no solo la respuesta al dolor, sino yo diría hasta superar el dolor, como lo habían superado los cristianos primitivos que no le tenían miedo a la muerte. Por eso que el cristianismo fue llevado de un continente a otro continente en muy poco tiempo. San Juan 1:4, cuando él define a Jesús, dice, en él estaba la vida. ¿Dónde está la vida? La vida auténtica, total y verdadera está en Jesús. Ahí está la vida. Y dice, y su vida era la luz de los hombres. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y fíjense ustedes en San Marcos 2, los primeros 12 versículos. ¿Ustedes se acuerdan? Que
bajan a un hombre desde el techo porque no se podía entrar donde Jesús estaba enseñando, hicieron un agujero en el techo y le bajan adelante allí un paralítico. Y Jesús, al contemplar al paralítico, lo mira, le dijo, hijo, lo trató de hijo. Es muy posible que ese paralítico era mucho mayor que Jesús en años, pero Jesús lo trató de hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y hermanos, y Dios ha permitido que los fariseos fanáticos comenzaran a cavilar. ¿Quién es este que perdona pecado? ¿Quién es este que esto? Y Jesús le dijo, para que ustedes sepan que en la tierra el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar. ¿Qué es más fácil que yo le diga, toma tu lecho, levántate y anda? O que le diga, tus pecados te son perdonados. Es lo mismo. Si yo le digo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda, es lo mismo, porque le estoy perdonando, por eso se cura. Y hermanos, ¿saben ustedes que ese paralítico no fue a Jesús para que Jesús lo curara? ¿Ustedes saben eso? Él estaba insistiendo constantemente a su gente, a los vecinos, había escuchado de Jesús. Lo único que él quería era verlo a Jesús. No quería otra cosa. La inspiración nos dice que el único interés no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado que deseaba este hombre. Eso es lo que él deseaba. Su enfermedad era resultado de una vida de pecado. Y él había pedido a su gente si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón, de la paz con el cielo. Estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios. ¿Con tan solo qué cosa? Oh, hermana, ¿cuánta gente hay en nuestro mundo que está cargada con el peso del pecado? Y están llevando esa carga por aquí y por allá, la llevan mientras se van arrastrando por este mundo, llevan esa carga. Aquel hombre se dio cuenta que todo había fallado en su vida. Los médicos, las medicinas, el dinero, todo lo que había empleado, todo había fallado, le quedaba Jesús. Y solamente él quería ver a Jesús. Si yo pudiera escuchar de sus labios que tengo perdón de Dios, que estoy en paz con el cielo, que tengo la seguridad de que mi vida pasada fue perdonada, no me importa morir después. Yo quiero escuchar eso. Y hermanos, y en mucha parte, usted tiene el mensaje del Evangelio glorioso, que podía llevar alivio a tanta gente, pero estamos siendo egoístas con el mundo. Estamos guardando para nosotros ese mensaje. Estamos teniendo miedo de salir al mundo. El clamor de este moribundo era, oh, si pudiese llegar a su presencia. Deseado de toda la gente, es la página 232-233. Y tal vez hay mucha gente que el clamor de esta gente es si yo pudiera llegar en la presencia de Jesús. Y hermano querido, yo te puedo asegurar lo siguiente, que cuando todo en tu vida falla, solamente no queda Jesús. Ahí está toda nuestra esperanza, ahí está la respuesta a nuestro sufrimiento, ahí está la respuesta al dolor. El pecado entró en nuestro mundo por nuestros padres. Y Dios, en vista que al entrar el pecado, entre el dolor, Dios tiene que utilizar el dolor para nuestro bien. Y lo vemos con la disciplina de su Hijo, hermano. ¿Será que alguien fue sometido a una disciplina más dura que la disciplina de Jesús? Imposible. Que Cristo Jesús, el dueño del universo, estuviese clamando con clamor y con lágrimas, con ruegos, como un suplicante, como el peor de los seres humanos en este mundo. Es algo increíble, eso no es difícil creerlo, hermanos, hasta difícil entenderlo. Israel se rebeló ante la disciplina. La Biblia dice que el dolor perfeccionó a Jesús, que por la disciplina Jesús aprendió la obediencia. Y Dios quiso aplicarle también la disciplina a Israel. En Hebreos 12:5 le dice, hijo, no te rebeles contra la disciplina del Señor. Le quiere hablar el Señor ahí, no te rebeles contra la disciplina. Y le digo más, hermanos, a veces hay hermanos que en las mismas iglesias se rebelan contra la disciplina. Cuando la disciplina, la única finalidad que tiene la disciplina es corregirlos. De paso,
la disciplina bíblica, como aparece en los textos sagrados, significa equipar a una persona, restaurarla, ajustarla, habilitarla, perfeccionarla, reparar para que la persona salga airosa frente a la lucha de la vida. Nunca la disciplina en la Biblia es venganza o es castigo al estilo humano, hermanos. Nunca. La inspiración nos dice que la disciplina juzga al que obra mal en la vida como un incapacitado a quien hay que equipar y hay que capacitarlo para que finalmente surja esa persona en forma victoriosa, viva una vida victoriosa. Y saben ustedes que la palabra disciplina a veces fue traducida tremendamente en Romanos, por ejemplo, 9:22. La palabra catartisein, que es la palabra disciplina, ha sido traducida como vasos de ira, que Dios soportó con paciencia a los vasos de ira. En vez de castigarlo, disciplinarlo, Dios lo soporta con paciencia. Y hay seres humanos que en verdad no deberían por qué vivir en este mundo, porque son un estorbo, son una maldición, y van a ser siempre una maldición para la gente. Habría que aniquilarlo, pero Dios lo soporta con paciencia, dice la Biblia, hermanos. Y Primera de San Pedro 5:10, el apóstol lo dice que el dolor tiene como finalidad perfeccionarnos a nosotros, afirmarnos, fortalecernos, establecernos como sus hijos, como su pueblo. Eso nos dice Primera de Pedro 5:10. Qué lástima que en Hebreos 12:5 el Señor utiliza para disciplinar a su pueblo otra palabra, paideía, como de párvulos, de pequeños. Hijo mío, no te rebeles contra mi disciplina. Yo lo único que quiero es que tú tengas vida eterna, que tú tengas felicidad presente y futura. Pero Israel se rebeló, hermanos. A veces en la naturaleza nos enseñan alguna cosa. Víctor Hugo cuenta que un día entró en su oficina y encontró allí una abeja encerrada. Y la abeja dice que chocaba contra el vidrio y venía y chocaba, exhausta, luchaba por salir porque veía que el sol, la luz estaba ahí, pero no se daba cuenta de la barrera que tenía. Y él dice, yo intenté ayudarla a la abeja, pero cuanto más intentaba ayudarla, cuanto más se excitaba, casi exhausta, hasta que finalmente dije, ya sé lo que quiere la abeja. Entonces le abrí la ventana, y cuando le abrí la ventana vi que la abeja tomó la ventana, y una vez que tomó el cielo, dice, estaba volando feliz porque estaba aspirando el clima, el aire de la libertad. Hermano, Dios nos ha llamado a la libertad. Pero mientras usted está sujeto a Lucifer, y mientras Lucifer lo domina a usted y hace hacer todo lo que Lucifer quiere, usted jamás será libre. Porque únicamente la libertad la tenemos en Cristo Jesús. El único que puede darnos libertad es nuestro Dios. Y no hay libertad en ninguna parte de nuestro mundo. Hermano, frente al dolor hay dos clases de personas. Especialmente en la hora de la muerte. Es increíble cómo en la hora de la muerte algunas personas reaccionan de una forma y otras personas actúan de otra forma. Por ejemplo, el famoso hombre de letras Cervantes dice, el que está para morir siempre suele hablar verdades. A ver, el que está para morir, ¿qué cosa? El que está para morir habla la verdad. ¿Cuántos crímenes han confesado frente a la muerte? ¿Cuánto adulterio, cuántos engaños? Yo mismo como pastor, ¿a cuánta gente tuve que confesar y a veces llorar junto con ellos porque me confesaban cosas increíbles? Algunos me han dicho, mire, ese hijo que está ahí no es mío. O ese hijo que está ahí no es de mi esposo. Eso era triste frente a la hora de la muerte. Por eso que Cervantes dice la verdad, hermanos. ¡Nodriza! ¡Nodriza! Empezó a gritar un hombre. ¡Cuánta sangre! ¡Cuántos asesinos! ¡Qué consejo malo he escuchado! Estoy perdido, gritaba. Bien lo sé. Dios mío, perdóname. Y era nada menos que Carlos IX, rey de Francia. Firmó el exterminio de los hugonotes, de los protestantes, la noche de San Bartolomé en Francia,
¿Cuántos hijos de Dios han muerto? Y lo lindo es que la nodriza, a quien él le hablaba y con quien él se confesaba, no sabía que la nodriza también era evangélica, que era protestante, en la propia casa real. Qué triste, hermanos, cómo los hombres terminan a veces la hora de la muerte. Pedro Gassendi fue un hombre de ciencia italiano, un filósofo, un erudito, declarado católico sincero hasta la manija. Pero él ha inmortalizado sus palabras en la hora de la muerte. Nací sin saber por qué. He vivido sin saber cómo. Y muero sin saber cómo ni por qué. Qué tremendo es eso, hermano. Un hombre que se dice ser religioso, que se dice creer en Cristo, que termine su vida, sus últimas palabras en la hora de la muerte son esas. Tremendo es esto. Nací sin saber por qué. No había conocido la mano de Dios en su nacimiento. He vivido sin saber cómo. Cómo viví no lo sé. Y muero sin saber cómo ni por qué. Voltaire es ateo de la Revolución Francesa. Las últimas palabras que gritó: estoy abandonado por Dios y los hombres. Iré al infierno, oh Cristo, oh Jesucristo. Y murió. El obispo Enrique Beaufort, que condenó a Juana de Arco a la hoguera, ese fue un poco hasta cómico, porque en la hora de la muerte se lamentaba que no había encontrado un medio de sobornar a la muerte. Y dijo: que no haya medio de sobornar a la muerte. Él quería sobornarla, pagarla, aunque sea detenerla a la muerte. Felipe II, rey de España, hermano, hijo de Carlos V, antes de morir dijo: buena cuenta daremos a Dios de nuestro gobierno. Oh, si al cielo pluguiera prolongar mi vida, cuán diferente sería mi conducta de la que hasta ahora he tenido. Fue un fanático católico, un enfermo que quiso aplastar el protestantismo en todos los frentes. Lo quiso aplastar en España, lo quiso aplastar en Francia, lo quiso aplastar en Alemania y hasta se lanzó en Inglaterra para aplastar el protestantismo allá en Inglaterra con toda su flota naval y todo su ejército, pero hasta Dios se enojó con Felipe porque una terrible tormenta, un huracán, le hizo pedazo la flota y el ejército y nunca pudo tocar las costas inglesas él. He conocido en la historia que este hombre es el rey de la Inquisición y cuando condenó a un propio súbdito de su palacio, un gran evangélico llamado Carlos Seso o Carlos de Seso, a quien él lo condenó a morir quemado por ser evangélico. Y este hombre piadoso le dijo: oh rey, oh majestad, ¿se ha olvidado que yo he sido su ayo? ¿Se ha olvidado que yo lo he llevado en mi brazo desde pequeño? Él le contestó: aún a mi hijo mandaría a quemar si fuese un mal cristiano o un hereje como vos. Y lo mandó a quemar nomás. Pero en la historia, hermanos, se conoce que él había prometido que su hijo Carlos se casara con la princesa Isabel de Lavois de Francia. Y cuando la muchacha, a pesar de que tenía 15 años, llegó a España para ser la comprometida de su hijo, no se enamoró él de la muchacha y la hizo su esposa por la fuerza. La vida tiene su ciclo, hermano. Un hombre de 50 años no puede enamorarse de una niña de 15. La niña de 15 va a buscar al muchacho de 20, es una cosa lógica. La muchacha más tarde apareció envenenada porque se dijo que él la había encontrado en coloquio conversando con el príncipe, tuvo celos y la mandó a envenenar. Y poco tiempo más tarde también se encontró al príncipe muerto también, bajo la acusación de que el príncipe estaba favoreciendo
la causa de la reforma, la causa protestante. Entonces no es en vano, hermano, que llega la hora de la muerte este hombre y se dé cuenta que esté perdido, a pesar que según él era un celoso servidor de Dios. Qué triste, hermanos. Pero gracias a Dios que ha habido otros hombres. Esto de estos hombres nos muestra que usted y yo no podemos cambiar nuestra conducta en la hora de la muerte, hermanos. Ningún ser humano va a cambiar la conducta en la hora de la muerte. Nadie. Pero ha habido otros hombres, gracias a Dios. George Washington dijo, me voy contento. Fueron sus últimas palabras. Lutero, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú eres el que me ha rescatado, Señor, Dios de la verdad. Y murió. El famoso William Shakespeare, yo encomiendo mi alma en las manos de mi Dios, mi Creador, esperando y creyendo con perfecta seguridad en que por los méritos de Jesucristo, mi Salvador, mi alma será participante de la vida eterna. Qué hermoso, hermano. Qué hermosa seguridad. Jerónimo Savonarola's, que murió en Florencia quemado por la Inquisición, antes de morir, dijo, mi Señor quiso morir por mis pecados. ¿Por qué yo no he de estar contento por dar mi pobre vida por amor a Él? Él quería estar contento, feliz, por permitirle Dios que Él pudiera entregarle la vida a Jesucristo en la hoguera. Carlos Wesley, que estaba en nuestra lección de hoy, que compuso más de 6.000 himnos, cuando se dio cuenta que la muerte llegaba, él dijo, ven, querido Jesús, cuando más cerca, más precioso eres para mí. Moriré alabándote, satisfecho. Oh, mi querido Jesús, ya voy. Y así murió. Famoso Moody, hermano. Veo que la tierra retrocede, el cielo se abre, Dios me está llamando. E inclinó su cabeza y murió. Hubo un gran predicador escocés que dijo, de todo lo que he predicado escrito, hay solo un texto en que puedo recordar y del cual quiero aferrarme. Al que a mí viene, no le echo fuera. Aquí voy, Señor. Otro hombre que murió en la época del Manahuay, Howard Crosby, pastor, escritor y filántropo, dijo, mi corazón reposa dulcemente en Jesús y mi mano en la suya. Y él lo dejó ahí. Dijo, yo sé en quién he creído. Hermano, la palabra dolor asusta a mucha gente. Atemoriza, porque nadie quiere sufrir. Pero hay un dolor que es positivo. Muchas veces el dolor hace algo en nosotros que no puede hacer otra cosa. Por ejemplo, la muerte de Jesús subyugó totalmente el egoísmo de los apóstoles. Eran egoístas entre ellos. Querían ser primero, querían ser jefes. Pero cuando ellos vieron cómo murió Jesús, se unieron, se solidarizaron, quitaron su egoísmo, quitaron sus intereses creados, quitaron todo, y parece como si el dolor había quitado las aristas, había quitado las asperezas. El dolor había sido como una especie de un bálsamo de aceite que había suavizado su carácter, su personalidad y su vida. Y hermanos, si el dolor muchas veces inclusive es curado por el aceite del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el consolador, el único que consuela en totalidad. Yo lamento mucho cuando de la iglesia se margina mucha gente. Ustedes saben qué quiere decir la palabra ermitaño. Vamos a terminar con esto. ¿Qué es un ermitaño, hermano? Ustedes saben que hay mucha gente que vive en el campo, vive en toda parte porque no odian la sociedad burguesa, odian el progreso tecnológico, ellos viven solitos, solitarios, no se quieren contaminar mucho con el mundo. Y allí en el Medio Oriente había un ermitaño que se había apartado de la comunidad, vivía en un bosque cerquita a un río.
Y él trataba de entender lo que yo esta mañana estoy diciendo, el sufrimiento, el dolor. No podía entender. Como estudiamos esta mañana en el Salmo 73, el salmista no podía entender cómo es que los impíos prosperan, cómo es que el malo parece que progresa, él no podía entender. Y este ermitaño se retiró allí, vivía solitario, vivía un tanto desdichado, cargado de dudas, hasta que un día se durmió y tuvo un sueño. En el sueño había alguien que le decía que tenía que hacer un viaje largo a través del bosque, que era muy difícil, y él estaba preocupado, ¿cómo voy a hacer? No conozco el camino. Y cuando él dijo que no conocía el camino, se le apareció un personaje bien pintoresco y le dijo, Andrés, y él dijo, sí, yo te voy a acompañar en el viaje para que tú puedas llegar al destino, porque tú no vas a encontrar el camino. Y él se alegró mucho, oh, gracias, le dijo, eso es lo que yo estaba procurando. Así que emprendieron el viaje. Y al emprender el viaje, llegaron a una casa, golpearon, y apareció un hombre muy hospitalario, muy amable, muy feliz, lo hizo pasar en la casa, le preparó una linda cena, luego le hizo ver el cuarto, la cama que le había preparado, y mientras todo eso ocurría, aquel señor sacó una copa de oro, y le dijo, hoy estoy feliz, estoy contento, le dijo al personaje, a Andrés, porque mi enemigo se ha reconciliado conmigo y me ha regalado esta copa de oro. Estoy contento. Muy bien, se fueron a dormir. Al día siguiente agradecieron la hospitalidad y cuando estaban por irse, el señor se medio distrajo y el personaje que acompañaba a Andrés tomó la copa de oro y la metió entre sus ropas. Una sola palabra, robó la copa. Y Andrés estaba por decirle, pero ¿cómo? Y así vas a agradecer la hospitalidad de este hombre, pero el personaje le contestó y le dijo, silencio. Estos son los caminos de Dios. ¿Oh? Siguieron andando y llegaron a la casa de un hombre que golpearon la puerta y cuando se le, ¿qué quieren ustedes? Lo trató muy mal. Era un avaro, un miserable, que no quiso darle ni siquiera agua, que no quería gastar el agua. Y entonces el personaje le dijo a Andrés, tenemos que sacudir el polvo de nuestros zapatos a la puerta de este hombre como testimonio contra él. Y así lo hicieron. Y cuando estaban por irse, el personaje sacó la copa de oro de su bolsa y se la entregó al avaro. Dijo, le regalo esto. Y el avaro cuando la vio dijo, dijo, esto qué hermoso que es esto, qué extraordinario. Y ahí estaba por hablar de nuevo Andrés y decirle, pero ¿qué estás haciendo? Se le dijo de nuevo, silencio, le dijo. Estos son los caminos de Dios. Bueno, se cayó la boca, siguieron otra vez camino. Y al tercer día llegaron a una choza miserable, mala, golpearon porque no le quedaba otro remedio la noche. Y apareció un hombre flaco, chupado, todo chupado. Y le dijo, mire, yo soy un hombre pobre, no me ha ido muy mal. Tenía un campo muy grande. Tuve que venderlo parcela por parcela porque no podía vivir. Tengo muy poca cosa, sí, pero ustedes no van a poder seguir la noche porque el camino es malo y también es peligroso. Así que por favor pasen la noche conmigo. Y bueno, entraron ahí. Y una vez que pasaron la noche allí con ese hombre, a la mañana siguiente agradecieron. Y cuando estaban por partir, el hombre se dio vuelta para llamar a la esposa. Y el personaje que iba junto con Andrés sacó un fósforo y le metió fuego a la choza. Cosa que la choza en media hora ya yacía en ceniza. Y ahí Andrés quiso gritar, pero eres un perverso. Pero claro, nos animó a gritarle porque le tenía respeto al personaje. El personaje en medio le dijo, silencio, le dijo, porque estos son los caminos de Dios. Y estaba con los dientes ya, dijo, yo lo voy a abandonar a este tipo, ya no quiero andar más con él. Porque el ermitaño era un tipo que tenía un sentido de la justicia y del honor. Y caminaron y finalmente llegaron a otra casa, donde los recibió un señor amable, pero era un señor muy preocupado, como estaba ido. Y después de saludarlo, le dijo, miren, entonces seguimos viaje, quisiéramos llegar hasta el lugar. Ahora hasta aquí llegamos, no sé, no conozco más el camino por acá.
Y el hombre dijo, no se preocupe, yo lo acompaño. No se lo acompañó un pedazo, pero dijo, bueno, yo no lo puedo acompañar más. Pero está mi hijito, un muchachito de 12 años, que era muy vivo, muy inteligente, muy vivaracho, con quien este hombre estaba feliz con ese hijo. Y entonces le dice, mire, mi niño lo va a acompañar hasta el puentecito, dice, pero ojo, dice que el río es turbulento y profundo. Cuídalo, que no haya ninguna desgracia. Así que cuando llegaron allí hasta el puentecito, el niño dijo, muy bien, ahí está el puente, usted tiene que seguir este camino, etcétera. Pero el personaje le dijo al niño, cruza el puente. Yo, sí, cruza, vamos a cruzar al otro lado. Así que cuando el chico estuvo en medio del puente, el personaje lo empujó y lo metió al agua. Entonces ahí sí Andrés ya no pudo más. Dijo, no quiero caminar ni... Y en ese instante, cuando Andrés estaba a punto ya por reventar, estallar, el personaje se convirtió en un ángel de luz, un ángel del cielo. Y le dijo a Andrés, yo he venido para que tú puedas entender algunas cosas. El primer hombre que vimos, la copa que él tenía de oro, que su amigo le había dado como una muestra de reconciliación, era una copa envenenada. Y ese hombre iba a suicidarse con esa copa. Él no debía por qué morir. Se la regalamos al codicioso, al avaro, porque él sí la va a usar. Y en esa copa va a beber su propia muerte. En cuanto al hombre a quien le quemé la casa, en el fondo de su casa hay un tesoro, y un tesoro muy jugoso. Él va a volver a reconstruir la choza y va a encontrar allí en el piso ese gran tesoro que va a tener todos sus problemas solucionados, por muchos, hasta que se muera. Y con respecto al niño que metió en el río, aquel hombre había planeado para mañana un asalto. Iba a llevar por primera vez a ese niño y lo transformaría en un delincuente. El niño murió, pero murió en su inocencia. Él se la salvó. Y el hombre, por el golpe del dolor que ha recibido, ya ha desistido de ser un asesino, de ser un ladrón. Y eso es lo que ha hecho que él cambiara de conducta. ¿Puedes entender, Andrés? Yo he venido para hacerte saber estas cosas. Y hermanos, aunque es un sueño, es una alegoría de los ermitaños, tiene alguna enseñanza para nosotros. Nosotros no podemos entender totalmente los caminos de Dios. Lo único que nos queda como hijo de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Esforzarnos a través de nuestra palabra, de la revelación bíblica, de poder entender pálidamente lo que Dios en su amor y misericordia quiere hacer con nosotros. Y aunque no entendamos cierta cosa como hemos estudiado a Job hoy, Job no entendía lo que pasaba con su vida, hermano. Sin embargo, en medio del dolor, se levanta como un gigante y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y que aunque me haga pasar, como dice el salmista, por valle de sombra de muerte, yo no voy a temer ningún mal, porque Él estará conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y saben ustedes, hermanos, esta mañana un joven hizo bien que me preguntara, pastor, ¿qué es una vara? ¿Qué es un callado? ¿Qué es la vara, hermanos? ¿Usted sabe lo que es una vara? Se apoya a la persona y también da alguna leñada también. Tu vara y tu callado. A veces no nos gusta. ¿Qué es el callado, hermanos? ¿Saben qué es el callado? El callado es más o menos parecido a la vara, con la diferencia que la vara es derecha y el callado tiene una especie de curva. ¿Y sabe por qué usan esta curva?
A veces Dios tiene que engancharnos para bien nuestro. No lo quiere hacer el Señor eso porque va contra su voluntad. Pero a veces tiene que engancharnos de una pierna, tiene que engancharnos de un brazo y a veces hasta tiene que engancharnos del cuello, como diciéndonos, no vaya hacia la destrucción, hijo mío, yo te amo. Reciba mi disciplina y será feliz desde ahora y será feliz eternamente. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios sometió a su Hijo a una tremenda disciplina. Por cuando era hijo, a través del dolor Jesús aprendió la obediencia y llegó a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que queremos con todo el corazón estar bajo la disciplina del Señor. ¿Quiere usted estar bajo la disciplina del Señor? ¿Cuándo quiere estar bajo la disciplina del Señor? De veras, hermano, no en forma ficticia. Dios le bendiga a cada uno para que cada uno sea un hijo de Dios y no un bastardo. Porque aquel que rechaza la disciplina del Señor es un bastardo, no es un hijo verdadero. Yo quiero ser hijo de Dios, quiero ser un hijo suyo, y aunque me discipline a través del dolor, aunque me pruebe, yo digo igual que Job, finalmente Él se levantará y yo lo veré al Señor y estaré con Él por los siglos eternos. Tenemos un himno, vamos a cantarlo para la gloria de Dios y luego hagamos de ese himno también una oración nuestra, que sea mi propia oración, mi personal oración.